Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Calle, estudiante de la Universidad Uniminuto de Bio en la ciudad de Cali, el programa Administración de Seguridad Social en el Trabajo. Pues en este caso vamos a desarrollar la actividad entregable de la actividad electiva o de la asignatura electiva Desigualdad y Justicia Urbana del NSR 763 42. Listo, entonces nos plantea un caso, o la actividad se trata que nos plantea un caso exactamente sobre el impacto del COVID-19 en la ciudad o, pues, o en el mundo, en Colombia, ¿sí? Entonces, como primera parte es como una exploración de la situación planteada. Entonces, mediante, como les decía, cómo fue el impacto. Entonces, por ejemplo, la relación que tuvo entre la salud y la economía, esa relación, como por ejemplo las medidas la medida de confinamiento que tuvimos para salvar la salud. Entonces eso afectó mucho a los trabajadores, a los empleados, pues porque teníamos que estar encerrados. Entonces eso afectó demasiado la productividad en varias empresas y más que todas las pymes. ¿Listo? Entonces, la identificación del problema, de la problemática, pues hay varias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la económica, entonces las causas, por ejemplo, ser obligatorio de actividades comerciales, la reducción del consumo, y dice que falta de subsidios o apoyos financieros. Entonces eso tiene unas consecuencias. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Ah, quiebra el negocio familiar o quiebra la pyme, el desempleo en empresas que de pronto ya están, digamos, cogiendo fuercita, pero pues una pandemia, eso acabó hasta con empresas grandes. Entonces pues el desempleo, la pérdida pues de ingresos, si hablamos eso en lo laboral, si hablamos, digamos, en la familia, muchas parejas, digamos, muchas familias también tuvieron que separarse a raíz de eso, en fin. Entonces, como problemática social, tenemos que la migración forzosa del entorno, del origen, ¿sí? Entonces, eso pudimos ver también, eh, como pasó, digamos, en Venezuela con nosotros, pues que ya llegada acá al país, ¿sí? En fin. Entonces eso también trae consecuencias, por ejemplo, la transmisión de enfermedades, el deterioro de la calidad de vida, porque pues ya hay mucha gente. Entonces pues hay, digamos, hay pocos recursos y solamente los recursos en ese momento entonces estaban solamente para los que, digamos, para los residentes. Entonces pues era mucho más difícil ya costear los recursos para los migrantes que llegaban. Eso como, pues, digamos, social. Eh, de la salud mental, bueno, el estrés financiero en las familias, eso pues como yo comentaba, eso tuvo que ver mucho en familias, en su separación, en fin. Eh, eso sería como la identificación de los problemas, del problema. Bueno, un problema también que acabo de ver, por ejemplo, el problema estructural del sistema laboral. Entonces, la alta dependencia del trabajo diario, sí, gente que trabajaba al diario, entonces ya con el funcionamiento pues ya era poco. Entonces, la limitación de cobertura de protección social también, eso también tuvo mucho que ver. Entonces, digamos que las consecuencias era la vulnerabilidad masiva, sí, mucha gente vulnerable, en todo lo que hablamos de la limitación de cobertura de la protección social y el incremento pues de la desigualdad. Entonces, como también nos habla, otra de las preguntas era que la conexión entre los conceptos y las problemáticas encontradas. Entonces, tenemos la vulnerabilidad económica, ¿sí? Eso se refiere a la posibilidad de que un hogar caiga en pobreza, ¿sí? Esa es la vulnerabilidad económica. Entonces, digamos que había familias que estaban, digamos, establemente económicas y gracias a eso, pues, quedaron en procesos vulnerables, ¿sí? Quedaron en estados vulnerables. El capital social como estrategia de supervivencia. Entonces, él dice que el regreso al núcleo familiar muestra cómo las redes familiares funcionan como sistema informal
de la protección cuando el Estado no logra cubrir toda la necesidad de eso, digamos, ya hablando de, oye, de la relación, de la relación familiar, ¿sí? Hay, sabemos que hay familiares que de pronto no les afectó mucho eso de la pandemia y pues, sin embargo, pues podían ayudar a sus seres queridos. Entonces, eso también fue una fortaleza, una estrategia de supervivencia. Y dice que la relación entre crisis sanitaria y crisis económica, desde la teoría del desarrollo humano, la salud, el empleo y la vivienda están eh, interconectados. Entonces, crisis sanitaria con crisis económica. Entonces, gracias a eso, pues no, hubo menos posibilidad de, digamos, de vivienda, o porque ya la gente que tenía arrendado su casa, entonces ya el propietario le estaba pidiendo pues por la misma necesidad, en fin, entonces gracias a eso hubo como esa crisis. Y dice que la afectación de uno de estos elementos desencadena un efecto en cadena sobre los demás, como se observa en la pérdida del negocio, la vivienda y la estabilidad emocional. Sí, entonces cada eso tiene una relación y eso desencadena a situaciones diferentes o en planos diferentes. Como aquí no habla, por ejemplo, en plano de negocio, vivienda y estabilidad emocional. ¿Listo? Entonces esas serían las respuestas o sería como la conclusión de, de la problemática o del caso que nos mostraba esta actividad. ¿Listo? Muchísimas gracias. Tengan una excelente noche.